Mi nombre es Carol y tengo 22 años. Me acabo de graduar de la universidad, y quiero contarles una historia sobre mi casa. Bueno, técnicamente, era la casa de mi mamá, o lo fue hasta que falleció de cáncer intestinal hace 4 años y me la dejó a mí. Mi mamá siempre fue una persona muy organizada. Incluso antes de recibir el diagnóstico de cáncer, se aseguraba de que todo estuviera en orden. La casa era completamente suya, sin deudas, porque la compró antes de conocer a mi papá, y gracias a Dios que lo hizo, porque la casa tenía una vista increíble. También se aseguró de que yo supiera sobre su testamento. Siempre tendrás un hogar, me dijo con una voz firme. A pesar de todo lo que estaba pasando, las cosas no siempre fueron complicadas. Mis papás estuvieron casados durante 10 años, hasta que mi papá decidió dejarnos por otra mujer. Yo tenía 9 años cuando él hizo sus maletas. No hubo dramas, peleas por la custodia ni discusiones sobre propiedades. Simplemente se fue. Lo único que él aceptó fue encargarse de mi educación universitaria. Creó una cuenta especial y transfirió todo el dinero necesario para cubrir mis estudios futuros de inmediato. Supongo que esa era su versión de manutención infantil. Mi papá empezó una nueva familia bastante rápido. Su esposa, Linda, tuvo a su hija poco después de que yo cumpliera 10 años. Esa niña era varios años menor que yo. A veces los visitaba y me quedaba en su casa rentada, pero nunca me sentí del todo cómoda. Linda siempre estaba ocupada con mi media hermana, ya fuera hablando de sus últimos logros o arreglándose el cabello. Mi papá siempre estaba trabajando y diciendo que necesitaba mantener a su familia. Es curioso cómo, de repente, ya no parecía que yo formara parte de esa familia. Carol, ¿te gustaría cenar con nosotros?, preguntaba Linda, pero su tono siempre dejaba claro que esperaba que yo dijera que no. Manteníamos las cosas cordiales, intercambiábamos tarjetas de cumpleaños, saludos en las fiestas, y de vez en cuando asistía a alguna cena familiar forzada. Todo era muy correcto y educado, pero con ese tipo de incomodidad que te pone la piel de gallina. Mi mamá, por su parte, ganaba muy bien como contadora senior, así que, cuando le diagnosticaron cáncer, pudo dedicarse por completo a su tratamiento. Yo tenía 14 años cuando recibimos la noticia. Ella dejó su trabajo de inmediato para concentrarse en luchar contra la enfermedad durante los 4 años que le quedaban de vida. Las visitas al hospital y las sesiones de tratamiento eran constantes. Mamá nunca se quejó, ni una sola vez. Simplemente siguió luchando, siguió planeando, y siguió asegurándose de que yo estuviera bien. Pero al cáncer no le importan los planes. Yo tenía 18 años cuando ella murió, apenas unas semanas antes de que me fuera a la universidad en otro estado. El dolor me golpeó con fuerza, y apenas podía funcionar. Fue entonces cuando mi papá me sorprendió al dar un paso al frente. Linda y mi media hermana se mudaron temporalmente para ayudarme a sobrellevar la pérdida. Yo estaba demasiado insensible para cuestionarlo en ese momento, y muy agradecida por cualquier apoyo que pudiera recibir. «Te ayudaremos a superar esto», dijo mi papá, poniendo su brazo sobre mis hombros. Linda asintió, intentando parecer comprensiva, mientras mi media hermana exploraba lo que ahora era mi casa. Al final del verano, me enfrenté a un dilema. La universidad empezaría en unas semanas, y no sabía qué hacer con la casa de mi mamá. No podía soportar la idea de venderla, pero dejarla vacía durante 4 años tampoco parecía una buena opción. Fue entonces cuando a mi papá se le ocurrió una propuesta. Una mañana durante el desayuno, «Carol», dijo mientras empujaba su taza de café a un lado, «he estado pensando, ¿y si nos quedamos aquí? Pagamos todas las cuentas, mantenemos la casa, y tú no tendrías que preocuparte por nada mientras estás en la universidad». Miré a Linda, que estaba haciendo panqueques en la estufa. Se dio la vuelta y me sonrió. «Sería bueno para todos nosotros», añadió. «Sofía ya está inscrita en la escuela local, y la casa estaría bien cuidada». Tenía sentido. Durante los 2 meses que habían estado viviendo conmigo, todo había salido sorprendentemente bien. Linda había dejado de ser tan distante, y Sofía, mi media hermana, había comenzado a tratarme como a una verdadera hermana, en lugar de como a una extraña que solo aparecía de vez en cuando. Así que acepté. Empaqué las cosas personales de mamá, guardé lo que quería y llevé el resto al ático. Mirando hacia atrás, parecía la solución perfecta. Me fui a la universidad sintiéndome segura de mi decisión. Durante los siguientes 4 años, volvía a casa en vacaciones y durante el verano, las visitas eran agradables. Linda preparaba grandes cenas de bienvenida. «Hice tu lasaña favorita», decía, como si siempre hubiera sabido cuáles eran mis platillos preferidos. Sofía me arrastraba a su habitación para mostrarme su última obra de arte o contarme los chismes de la escuela. En las vacaciones de Navidad, todos decorábamos el árbol juntos.
Papá levantaba a Sofía para que colocara la estrella en la punta, mientras Linda y yo discutíamos de forma amigable si el oropel era elegante o de mal gusto. Luego nos sentábamos a tomar chocolate caliente y, a veces, casi podía olvidar que esta no era la familia con la que había crecido. El verano era diferente, las visitas eran más largas y relajadas. Sofía y yo pasábamos las tardes junto a la piscina comunitaria, y yo le ayudaba con su lectura de verano. Linda me invitaba a las reuniones de su club de lectura, y realmente nos divertíamos analizando cualquier novela romántica. La novela que habían elegido ese mes para el club de lectura parecía interesante. «Tu hermana es tan buena con Sophie», escuché a Linda decirle a mi papá una noche. «Es agradable tenerla en casa». Sus palabras me hicieron sentir cálida por dentro, como si de verdad nos hubiéramos convertido en una familia de verdad. Durante los semestres, llamaba con regularidad. Tenía charlas semanales con mi papá sobre mis clases. Me ponía al día con Linda sobre el mantenimiento de la casa. «Las rosas que plantaste están floreciendo maravillosamente, Carol». Y hacía sesiones de FaceTime con Sophie, quien siempre me contaba sus aventuras en la secundaria. Todo parecía perfecto. Habíamos construido una dinámica extraña pero funcional, una familia formada sobre los cimientos de la casa de mi mamá. Nunca imaginé que todo pudiera desmoronarse tan rápido, pero supongo que eso es lo que pasa con las casas, no importa cuán sólidos parezcan los cimientos. Nunca sabes lo que realmente está pasando detrás de los muros. Finalmente, a los 22 años, con mi título en la mano y un trabajo listo en mi ciudad natal, estaba lista para regresar a casa. Estaba lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Ya había aceptado un puesto en Marshall and Brooks Financial, en mi ciudad natal. La entrevista había sido por Zoom, y me ofrecieron el trabajo de inmediato. Todo parecía estar encajando perfectamente, o al menos eso creía. El taxi me dejó frente a mi casa en una soleada tarde de junio. Me quedé ahí un momento, contemplando la vista familiar. Los rosales de mamá estaban en plena floración, aunque no lucían exactamente como ella los mantenía. El césped estaba perfectamente recortado, y había cortinas nuevas en las ventanas. Eran pequeños cambios que habían ocurrido mientras estaba en la universidad. Caminé por el camino de entrada cargando mis maletas. Saqué mis llaves con una sonrisa, imaginándome ya durmiendo en mi antigua habitación esa noche. Pero cuando intenté abrir la puerta, algo estaba mal. La llave no giraba. Lo intenté de nuevo. Pensé que tal vez estaba cansada por el viaje, pero no, definitivamente, la llave no encajaba. ¿Qué diablos?, murmuré mientras intentaba abrir nuevamente. Después de varios intentos, finalmente me rendí y toqué la puerta con fuerza. Era mediodía, así que seguramente estarían en casa, tal vez viendo la tele. Linda abrió la puerta con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Llevaba un delantal y tenía harina en las manos, como si hubiera estado horneando. «Carol, ¿qué estás haciendo aquí?». Empujé mi maleta hacia adentro y me di cuenta de que papá y Sofía estaban en la sala. Ambos parecían igual de sorprendidos al verme. Sofía estaba acostada en el sofá con su teléfono, mientras papá, sentado en su sillón favorito, el viejo sillón de mamá, en realidad leía algo en su tableta. «¿Qué quieres decir?». «Vivo aquí», respondí, mirando a mi alrededor. Noté cambios sutiles en la decoración de la sala. «¿Por qué cambiaron las cerraduras?», pregunté, dirigiendo la mirada a mi papá. Él se tocó el cuello, un gesto nervioso que ha tenido toda la vida. «Oh, sí, las cambié el mes pasado por seguridad, ya sabes. Ha habido algunos robos en el vecindario», dijo. «Podrías habérmelo dicho», respondí, tratando de mantener la molestia fuera de mi voz, o al menos haberme enviado una nueva llave. «Quiero decir, esta es mi casa», respondí, sintiendo como mi incomodidad iba creciendo. «No te esperábamos», dijo Linda con cuidado, cruzando los brazos sobre el pecho. Se limpiaba la harina de las manos y parecía cada vez más incómoda. «¿Por qué no? Me gradué la semana pasada. Les dije que volvería a casa para empezar mi nuevo trabajo», dije, mirando entre ellos. Algo estaba mal en sus reacciones. Sofía incluso había dejado su teléfono y nos observaba con una expresión extraña mientras la escena se desarrollaba. «Carol», interrumpió mi papá, levantándose de repente, «¿podemos hablar en la oficina por un minuto?». Lo seguía lo que antes era la oficina de mamá, mi oficina ahora, al menos técnicamente. La habitación aún tenía los títulos de mamá en la pared y su colección de libros de referencia financiera en los estantes. Papá cerró la puerta detrás de nosotros, y noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se giraba para mirarme. «Escucha, cariño», comenzó a decir en voz baja, «hay algo que necesitas saber». «Linda piensa que esta casa me pertenece», dijo papá, sin mirarme a los ojos. Lo miré fijamente, sin entender lo que me decía.
Era mi casa. Él continuó, sin mirar hacia mí, se la di a tu madre y a ti por amabilidad después del divorcio. Y después de que tu madre falleció, volvió a mí. Ella piensa que, ella solo ha estado viviendo aquí porque yo lo permití. Debí haberme quedado boquiabierta, mirando a papá durante un minuto completo antes de encontrar nuevamente mi voz. Mi primer instinto fue salir furiosa de la oficina y contarle todo a Linda. Ahora entendí su mirada de sorpresa cuando apareció. Para ella, yo solo era alguien tratando de colarme en su casa. Tengo que decirle la verdad, dije, acercándome a la puerta, pero papá me agarró del brazo. Por favor, Carol, suplicó, con su voz apenas por encima de un susurro. Solo dame un poco de tiempo. Encontraré un nuevo lugar para nosotros, lo prometo. Solo necesito saber cómo decírselo sin destruir nuestro matrimonio. ¿Destruir tu matrimonio? Sí sé. ¿Y qué pasa con lo que me estás haciendo? Sacó un juego de llaves de su bolsillo, sosteniéndolas como una especie de ofrenda de paz. Estas son para las nuevas cerraduras, dijo. Por favor, cariño, solo unas pocas semanas. Eso es todo lo que pido. Déjame manejar esto a mi manera. Tomé las llaves, sintiéndome mal del estómago. Está bien, dije finalmente, pero esto es una locura, papá, lo sabes. Es cierto, lo prometo, respondió él, pero las cosas empezaron a ir cuesta abajo de inmediato. Durante la cena de esa noche, la atmósfera estaba llena de tensión. Linda seguía lanzándome miradas al otro lado de la mesa. Toda la calidez que había mostrado antes desapareció. La mujer que solía hornear mis galletas favoritas y me invitaba a su club de lectura ahora actuaba como si yo fuera un extraño que había vagado por la calle. ¿Más papas?, preguntó papá, completamente ajeno a la tensión. ¿A alguien le importaría si redecoró la sala?, preguntó Linda de repente, sin mirarme. La configuración actual está un poco anticuada. Agarré mi tenedor con más fuerza, sabiendo que estaba hablando de la disposición de los muebles de mamá. Papá tosió torpemente y cambió de tema. A la mañana siguiente, estaba haciendo café cuando Linda me arrinconó en la cocina. Ella aún estaba en bata, con el cabello despeinado, pero sus ojos estaban agudos y concentrados. Carol, dijo, apoyándose en el mostrador, creo que tenemos que hablar de eso. ¿Tus planes? Mis planes, respondí. Sí, ¿cuándo piensas buscar tu propio lugar?, preguntó Linda casualmente, como si estuviera hablando del clima. Ahora que tienes un trabajo, deberías empezar a pensar en mudarte. Ahora eres una mujer adulta. Después de todo, tomé un lento sorbo de café, contando hasta 10 en mi cabeza. De hecho, hablé con papá sobre quedarme aquí por ahora. Él está bien con eso. Los labios de Linda se apretaron en una línea delgada, y por un momento pensé que iba a discutir, pero en lugar de eso, simplemente se giró y salió de la cocina, dejándome sola con mi café y una creciente sensación de temor sobre cómo se desarrollaría todo esto en las próximas 2 semanas. Era como vivir en un ambiente hostil. La actitud de Linda cambió de fría a francamente pasivo-agresiva. Accidentalmente lavaba mi ropa con colores que se desangraban, diciendo que olvidó cuál cesto era mío. Cocinaba cenas familiares, pero convenientemente preparaba solo para 3 personas y se sorprendía cuando me acercaba a la mesa. Cuando intentaba ver la televisión en la sala, de repente necesitaba pasar la aspiradora ahí mismo. Si usaba la cocina para preparar el desayuno, irrumpía y comenzaba a reorganizar los gabinetes, murmurando que algunas personas nunca aprenden a mantener las cosas ordenadas. Incluso movió el jarrón favorito de mi madre de su lugar en la repisa de la chimenea a un estante en la esquina, alegando que no combinaba con su nueva decoración. La peor parte fue escuchar cómo mi media hermana seguía el ejemplo de su madre. Ella, que hace apenas unas semanas me enviaba memes y me llamaba para pedirme consejos sobre los chicos, ahora ponía los ojos en blanco cada vez que entraba a una habitación y empezaba a llamarme esa chica cuando hablaba de mí con sus amigos por teléfono, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. A pesar de la tensión en casa, mi vida profesional estaba despegando. Fui a Marshall & Brooks Financial, donde me mostraron mi futuro espacio de trabajo, un lindo escritorio en la esquina con vista al centro de la ciudad. Mis futuros colegas parecían amables y acogedores, especialmente Sara, del equipo de evaluación de riesgos, quien se ofreció a llevarme a almorzar. ¿Cuándo empiezas?, me preguntó mientras comíamos sándwiches. En 2 semanas, respondí, solo el tiempo suficiente para instalarme en casa. Esa noche, durante la cena, compartí mi fecha de inicio con la familia, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Mi oficina, hoy, comencé, empiezo en 2 semanas. El tenedor de Linda tintineó contra su plato mientras lo dejaba con exagerado cuidado. Bueno, no es tan maravilloso,
Una vez que recibas tu primer cheque de pago, puedes empezar a buscar tu propio apartamento. Conozco algunos complejos bonitos en toda la ciudad, muy asequibles para jóvenes profesionales. Escuché las súplicas de papá. Miró al otro lado de la mesa, y sus ojos parecían suplicarme que me callara para mantener su paz un poco más. Apuñalé mis guisantes y no dije nada para evitar la tensión en casa. Comencé a reconectarme con viejos amigos de la secundaria. Katie y Jessica todavía estaban en la ciudad, así que nos reuníamos para tomar un café o ir de compras, volviendo a nuestros viejos ritmos como si no hubiera pasado el tiempo. Pero llegar a casa siempre era incómodo. Entraba y escuchaba conversaciones en voz baja desde la cocina o la sala de estar, que se detenían abruptamente cuando aparecía. Papá y Linda se separarían como adolescentes culpables. Los papeles se metían apresuradamente en los cajones y sonrisas falsas se dibujaban en sus rostros. El sábado por la mañana me desperté en una casa inusualmente silenciosa. No había sonido de la preparación de la comida del fin de semana de Linda en la cocina, ni música de Sofía a todo volumen desde su habitación. No había padres viendo deportes en la televisión. El silencio se sentía raro, como la calma antes de una tormenta. Bajé las escaleras en pijama, revisando cada habitación a medida que avanzaba. La cocina estaba impecable, no solo limpia, sino sin uso desde la noche anterior. La sala de estar estaba vacía, los cojines perfectamente colocados en el sofá, las botas de Sophie, que usualmente abarrotaban la entrada, habían desaparecido. Incluso el auto de papá no estaba en el camino de entrada. Revisé mi teléfono, pero no había mensajes ni notas sobre dónde habían ido todos. Mi primer pensamiento fue que tal vez habían salido a desayunar, pero algo no me cuadraba. Nunca salían a desayunar sin dejar al menos una nota. Incluso durante esas semanas tensas, habían mantenido esa cortesía básica. Intenté llamar a papá primero, pero su teléfono saltó directamente al correo de voz. Lo intenté unas cuantas veces más con el mismo resultado. Una voz automatizada me decía que la persona con la que intentaba comunicarme no estaba disponible. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago. Finalmente llamé a Linda. Contestó al cuarto timbre, justo cuando estaba a punto de colgar. ¿Qué quieres? Su voz sonaba aguda y hostil, de una manera que nunca antes había escuchado. De fondo, pude escuchar olas y lo que sonaba como música tropical. Solo quería saber dónde están todos, dije, sorprendida por su tono. Me desperté y la casa estaba vacía. Ella se rió, un sonido feo y cruel, que hizo que mi estómago se apretara. Oh, no te lo dijimos. Estamos en el complejo de lujo de vuelos de primera clase en Maldivas. No lo mencionamos porque, francamente, no queríamos que nos acompañaras y esperábamos que no tuviéramos que pagar por ti también, aunque no sabes nada de pagar por las cosas. No pude evitar interrumpirla. Linda, no puedes. Estoy harta de toda esta situación, me cortó. No eres más que un aprovechado holgazán que vive en nuestra casa como si fueras dueño del lugar. Tu padre lo podía soportar, pero yo ya terminé. ¿Sabes lo vergonzoso que es tener a una mujer adulta viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestros servicios? Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me hundí en una de las sillas de la cocina, la silla de mamá, o al menos lo era antes. De repente, mi pierna estaba demasiado débil para sostenerme. Linda, ¿me estás escuchando?, grité. Ella gruñó. Tu padre nunca te amó, solo eras una obligación. Ya desperdició suficiente dinero en tu educación universitaria y ahora estás ahí, en nuestra casa, como una princesa con derecho. Bueno, ya tuve suficiente. ¿Pensaste que podrías vivir aquí para siempre disfrutando mientras nosotros trabajamos duro para mantener este hogar? Pude escuchar a Sofía riéndose de fondo y la voz apagada de papá diciendo algo que no pude entender. La traición se sintió como un golpe físico. Cuando regresemos, quiero que emplees tus cosas y salgas de nuestra casa, continuó Linda, su voz goteando veneno. Si todavía estás ahí cuando regresemos, te echo yo mismo, y créeme, no seré amable al respecto. No me importa a dónde vayas. Vive en la calle por todo lo que me importa. Ya no eres nuestro problema, pero no te molestes en intentar llamar a tu padre. Él está de acuerdo conmigo. Es demasiado débil para decírtelo él mismo. Ya hemos bloqueado tu número. Que tengas una buena vida, Carol. Oh no, realmente no podría importarme menos. La línea se cortó. Me quedé en esa cocina durante lo que parecieron horas. La furia lentamente fue reemplazando el shock. Estaban viviendo en mi casa, la casa por la que mi madre había trabajado y me la había dejado, y tuvieron el descaro de llamarme aprovechadora para tratar de echarme. Bueno, ya estaba harto de seguirles el juego a las mentiras de papá. Bloqueé sus números en mi teléfono. Mis manos todavía temblaban, pero ahora era con ira en lugar de dolor.
Entonces comencé a recorrer metódicamente la casa, recogiendo sus pertenencias, la ropa cara de Linda, las cosas de la escuela de Sophie, los palos de golf de papá, todo estaba en su lugar. Cajas y maletas. Trabajé todo el sábado, lleno de rabia y amarga decepción. El domingo por la mañana, ya tenía sus vidas empacadas y apiladas en el garaje. Encontré un cerrajero de 24 horas que pudo venir de inmediato. Trabajó rápidamente reemplazando las cerraduras de todas las puertas. Costó una pequeña fortuna, pero valió cada centavo. Cuando terminó, le entregué mi tarjeta de crédito, sintiendo una extraña sensación de satisfacción mientras apretaba las llaves nuevas. El lunes por la mañana, comencé mi nuevo trabajo en Marshall & Brooks. Durante 2 semanas me dediqué a trabajar, aprendiendo los entresijos, haciendo nuevos amigos, tratando de no pensar en la confrontación que sabía que se avecinaba. Guardé sus cosas en el garaje, pero reorganicé la casa como la tenía mamá, eliminando todo rastro de la decoración de Linda. Y luego llegó ese viernes. Me detuve en el camino de entrada después del trabajo y los vi allí, parados. Papá lucía nervioso, Linda con la cara roja de furia, y Sophie retrocediendo con el ceño fruncido. Debieron haber regresado recientemente de sus vacaciones. Sus maletas todavía estaban en su auto alquilado. Linda empezó a gritar antes de que yo saliera de mi auto. ¿Cómo te atreves? ¿Cambiar nuestras cerraduras? ¿Cómo te atreves a dejarnos fuera de nuestra propia casa? Caminé tranquilamente hacia ellos para abrir la puerta. Linda me siguió, todavía gritando. Estamos llamando a la policía. Esto es irrumpir. Esta es nuestra casa. Me giré para mirarlos. Algo dentro de mí finalmente se rompió. No, Linda, no es tu casa. Nunca lo fue. Esta casa me pertenece. Mi madre la compró antes de conocer a papá. Me la dejó en su testamento. La única razón por la que has estado viviendo aquí es porque lo permití, temporalmente. Linda se rió, pero era un sonido incierto. Miró a papá. Dile que está mintiendo. Dile que esto es nuestra casa. Papá no miraba a nadie a los ojos. Simplemente se encogió de hombros. Ella está diciendo la verdad. La casa siempre fue de ella. Vi cómo la verdad la golpeaba, mientras el rostro de Linda pasaba de ira a cálculo en segundos. Su comportamiento cambió por completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Oh, Carol, cariño, dijo, forzando una risa. No pensaste que hablaba en serio por teléfono, ¿verdad? Solo estaba bromeando. ¿Sabes cómo soy? Todo ese sol y esos cócteles tropicales me subieron a la cabeza. Basta, dije en voz baja, pero ella siguió. Somos familia. Recuerda todos esos buenos momentos que tuvimos, las reuniones del club de lectura, las cenas navideñas. Podemos tener eso de nuevo. Dio un paso hacia mí, con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Papá intervino y su voz sonaba cargada de emoción. Princesa, lo siento mucho, sé que manejé todo esto mal, pero te amo. Eres mi hija, por favor, ¿no podemos solucionar esto? Lo miré, realmente lo miré. Mi padre se fue cuando yo tenía 9 años y pagó por mi educación, pero yo extrañaba mi vida, mi casa, mi herencia, el legado de mi madre. ¿Qué pasa, papá? ¿El hecho de que le mentiste a tu esposa sobre ser dueño de mi casa? ¿O el hecho de que te quedaste al margen mientras ella planeaba echarme de ahí? Linda se dio la vuelta hacia mí con esa sonrisa. Carol, seamos razonables. Podemos vivir todos aquí juntos. Pagaremos el alquiler. No, dije firmemente. No podemos. Tus cosas están en el garaje. Tómalas y vete. Fue entonces cuando la máscara de Linda se rompió otra vez. Perra ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿arrojarías a tu propia familia a la calle? Me sentí extrañamente tranquilo cuando respondí. Acabas de gastar $10,000 en unas vacaciones de lujo que me ocultaste deliberadamente. Estoy bastante seguro de que puedes permitirte un departamento. Carol, por favor, papá lo intentó de nuevo, alcanzando mi brazo. Sé que cometí un error, pero... No lo corté, no lo arruinaste. Mentiste durante 4 años. Dejaste que tu esposa creyera que era dueña de la casa de mi madre. La viste intentar redecorarla, reorganizarla, borrar todo rastro de mamá, y cuando ella planeaba echarme, tú no dijiste nada. Yo iba a decirle la verdad, protestó, después de que me fui, después de que ella terminó de hacer de mi casa su hogar. Negué con la cabeza. Ya terminé, toma tus cosas y sal. Caminaron hasta la puerta, la cerré ignorando los gritos de Linda sobre ingratitud y crueldad a través de la ventana. Los vi cargar cajas del garaje en su auto alquilado. Linda todavía estaba gritando, con la cara roja de furia. Sophie estaba llorando.
Papá parecía derrotado. Les tomó 3 viajes para llevarse todo, mientras cargaban la última caja. Papá intentó una vez más tocar la puerta. No la abrí. Finalmente, se fueron cuando el sol ya se estaba poniendo. Al día siguiente, papá intentó llamar desde un nuevo número. Carol, por favor, me rogó, ¿podemos arreglar esto? No, papá, no puedo, le respondí. Linda dejó muy claro lo que realmente sienten por mí. Una aprovechada, una obligación, alguien a quien nunca amaste. Tal vez esas fueron sus palabras, pero tu silencio lo dijo todo. Eso fue hace 2 meses. Todavía vivo en la casa de mamá, mi casa. He repintado las paredes, planté nuevas rosas en el jardín. Es mío otra vez. A veces pienso en ellos y me pregunto dónde terminaron, pero sobre todo pienso en mamá y en cómo se aseguró de que yo siempre tuviera un hogar, sin importar lo que pase. Papá todavía intenta llamar de vez en cuando desde diferentes números. Ya no contesto. Algunos puentes que alguna vez se quemaron deberían seguir siendo cenizas. Lo curioso es que ahora soy más feliz. Mi trabajo va bien. He hecho nuevos amigos, sí. Por primera vez desde que murió mamá, me siento en paz en esta casa. A veces sanar significa dejar ir a las personas, las mentiras, y el cuento de hadas de la familia en la que querías creer.